Hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy es miércoles, bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando conmigo, espiritualmente hablando, y también espero que el Señor está realizando una gran obra en su vida, y también espero que ustedes se encuentren bien de salud. Gracias por haberme acompañado hoy. Espero que ustedes reciban una bendición. Hermanos, el tema de hoy se titula Pablo encarcelado para Cristo. Pablo encarcelado para Cristo. Les voy a compartir un pasajito en los últimos dos versículos del libro de Hechos. Hechos capítulo 28, los últimos dos versículos del libro entero, que dicen así. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. No tenía libertad, estaba bajo arresto domiciliario, ¿verdad? Era preso, prisionero en una casa porque los oficiales realmente tenían confianza en su testimonio. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hay varias cosas que podemos aprender acá. Pablo en la casa, ¿verdad? Viviendo como prisionero, realmente había recibido, ¿verdad? Permiso para vivir así en vez de en una celda o algo así, porque era un hombre digno de confianza. Había guardias que vivían con él, pero Pablo estaba en una casa, en una situación más cómoda. Pero en vez de quejarse, en vez de decir, ay, aquí estoy, ya no puedo pasar de un país a otro, estableciendo varias iglesias, buscando más ovejas, proclamando la palabra, estoy en esta casa, no es justo. No, Pablo no vivía así. Pablo aprovechaba la oportunidad que el Señor le había dado, predicando, que dice, abiertamente y sin impedimento. Entonces, cuando estudiamos este pasajito brevemente, hay 5 cosas que podemos observar. Número 1, Pablo predicaba infatigablemente. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. 2 años predicando. Hermanos, Pablo vivía en tal situación. Él vivía bajo la lupa. Había personas que llegaban a su casa a todas horas, ¿verdad? Cuando Pablo estaba descansando, alguien tocaba la puerta. Cuando Pablo estaba comiendo, otra persona llegaba. Pablo, sin embargo, predicaba infatigablemente. Él recibía a cada persona que quería hablar con él respecto a su necesidad del Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros servimos al Señor, debemos ponernos a la disposición del Señor las 24 horas, a pesar de la hora. Cuando alguien tiene necesidad de Cristo, nuestra responsabilidad es ayudar. Número 2, Pablo predicaba compasivamente, ¿verdad? Pablo tenía mucha compasión, como lo sabemos, porque Pablo compartía el evangelio con los demás, porque él no quería que nadie pereciera, ¿verdad? Pablo quería que todos encontraran vida eterna. Nosotros debemos vivir gobernados por la misma actitud también, hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice el texto, verdad? Recibía a todos los que a él venían con pasión. Pablo no les decía, estoy demasiado ocupado, estoy cansado, estoy leyendo, ¿verdad? Yo voy a dormir. No, he hablado con 25 personas hoy, puedes regresar mañana. No, Pablo recibía a todos los que a él venían. Pablo predicaba infatigablemente y también compasivamente. La persona no compasiva no realmente debería participar en el ministerio, no pertenece en el ministerio. ¿Por qué? Porque la compasión es lo que nos motiva. La compasión realmente no es nada más que el amor para con los demás. Así debemos ministrar, así debemos vivir también. Luego encontramos que Pablo también predicaba bíblicamente, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Pablo no compartía sus opiniones. Pablo no compartía o predicaba de sus perspectivas.
él se limitaba a la proclamación de la palabra de Dios. Recuerden que Pablo había visto a Jesucristo resucitado. Él entendía de manera magnífica la realidad de la existencia y del ministerio de la verdad de Jesucristo. Pablo predicaba bíblicamente. Cualquier predicador que no predique bíblicamente no es digno de nuestra confianza. Pero solo podemos determinar si la persona está predicando bíblicamente si nosotros entendemos lo que la Biblia dice en primer lugar, ¿verdad? Entonces Pablo proclamaba la palabra del Señor y lo hacía bíblicamente. Hablaba de la salvación mediante la fe depositada en Jesucristo y nada más. Las buenas obras no salvan, Pablo no hablaba de eso, ¿verdad? Dar dinero no nos salva, Pablo no hablaba de eso. Él proclamaba el nombre de Jesucristo y Él crucificado y resucitado, ¿verdad? Así debemos proclamar la palabra de Dios también. Pablo predicaba infatigablemente, compasivamente, bíblicamente y luego confiadamente. ¿Qué dice? Pablo predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. Pablo predicaba con confianza, ¿verdad? Ustedes entienden lo que Pablo decía en la celda, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Yo sé a quién he creído. Pablo así hablaba. Entonces, cuando las personas buscaban consejos de Pablo, o si la persona buscaba su salvación a través de Cristo, Pablo hablaba abiertamente. Pablo no adulteraba, digamos, el mensaje. Pablo no evitaba ofensas. A veces, hermanos, la Biblia ofende. Pero si la Biblia ofende, que ofenda. Nuestra responsabilidad, hermanos, es proclamar la palabra en vez de buscar agradarles a los demás. ¿Verdad? ¿Me entienden? Entonces Pablo predicaba abiertamente, ¿verdad? La verdad, toda la verdad y nada menos que la verdad. Así era Pablo, así debemos evangelizar también. Finalmente, Pablo predicaba libremente. ¿Qué dice? Pablo predicaba que enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, las personas que guardaban a Pablo, que vigilaban a Pablo, no buscaban controlar sus palabras. No le habían prohibido que él hablara de cierta manera. Pablo no suavizaba, digamos, la palabra. Pablo predicaba la palabra en su totalidad, hablando acerca del pecado de los oyentes, hablando de la ira del Señor libremente. Son mensajes que necesitamos escuchar, hermanos. Pablo predicaba así. Entonces, ¿por qué les estoy compartiendo este mensaje de hoy? Estoy hablando de estos temas para que nosotros prediquemos de la misma manera, infatigablemente, sin cansarnos, ¿verdad? Predicar la palabra del Señor no es una carga, es un gran privilegio y también una responsabilidad. Debemos predicar con compasión, ¿verdad? Las personas a nuestro alrededor están muriendo, acabando en el infierno. Nuestra responsabilidad es proclamarles la palabra. Hermanos, si nosotros tenemos compasión, vamos a evangelizar con esmero, con entusiasmo, con urgencia, para que más personas escuchen la palabra del Señor antes que sea demasiado tarde. Pablo predicaba bíblicamente. No andaba diciendo, pues tú eres una buena persona, entonces no te preocupes, ¿verdad? El Señor no te va a mandar al infierno porque tú has hecho tal o cual cosa, ¿verdad? No te preocupes, tú eres una persona honesta, una persona íntegra, una persona recta. Pablo no hablaba así. La Biblia declara que en el corazón humano no existe nada lo que sea bueno. Pablo no adulteraba la palabra. Pablo también predicaba confiadamente, con confianza, abiertamente, sin pensar en las opiniones de los demás. En muchos casos, los cristianos nos mantenemos calladitos porque la reacción de los demás nos da miedo. No, hermanos. Debemos proclamar la palabra sin pensar en la reacción que vamos a recibir. Finalmente, Pablo predicaba
libremente. Gracias a Dios que vivimos en Honduras, donde podemos proclamar la palabra del Señor, ¿verdad? Así que nadie nos restringa, ¿verdad? Es cierto. Entonces, realmente vivimos en un lugar idóneo en el cual podemos proclamar la palabra del Señor. Mi deseo es que todos nosotros así vivamos, proclamando la palabra del Señor como Pablo lo hacía. Para leerles el versículo de nuevo, lo voy a hacer ahorita y voy a finalizar. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, donde él estaba encarcelado, y recibía a todos los que a él venían, predicando que el reino de Dios y enseñando acerca de sus opiniones, no, acerca de Jesucristo, abiertamente, sin impedimento. Tenemos que hacer lo mismo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que la multipliques en este momento, Señor, para que todos proclamemos la palabra de Dios, ¿verdad? Sin avergonzarnos, como Pablo lo hacía, a pesar de las circunstancias. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Ok, hermanos, he terminado. Que el Señor los bendiga. Si Dios quiere, vamos a vernos aquí otra vez mañana a través de este medio. Bendiciones y gracias por su atención de hoy.